Bueno, muchachos, aquí les tengo la sesión de hoy. Básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a hablar sobre el auxiliar does, do, does and did para enfatizar oraciones. En esta sección solamente vamos a hablar de el auxiliar do and does. En la siguiente, sin embargo, vamos a hablar de el did como auxiliar del pasado para enfatizar oraciones, ¿ok? Entonces, sin más por el momento, comencemos. Eh, ¿Qué es la expresión do and does and did para enfatizar? ¿Qué es esto? Es una expresión que se utiliza para enfatizar lo mismo, como dice, como para destacar, para enfatizar, como para elevar el tono de la voz para una oración, un enunciado en específico. Tengan en cuenta que el do, does and did, el verbo do en esta estructura solamente se utiliza en presente simple o en pasado simple y sirve para enfatizar la acción del verbo que se esté utilizando en esa oración. ¿Ok? Primero que nada vamos a mostrarles que el verbo base es el do, es lo que utilizamos nosotros para hacer un énfasis. Hagan ustedes de cuenta que cuando, por ejemplo, hay una expresión en inglés que se dice really, really, como dices, de verdad, de veras. Entonces, si yo te doy un ejemplo de decir, de verdad, de veras me gusta comer helado, un ejemplo, ¿no? Yo te diría esto. O tú me dices, yo te digo, de verdad me gusta comer helado. La traducción literal de esa expresión sería algo como I really like to eat, I really like ice cream. Como de verdad, realmente me gusta comer ice cream. Pero si tú quieres enfatizarlo de otra manera, que también tenga más o menos ese significado, de hecho, puede tener ese significado porque aquí lo que lo hace similar el significado del do es el tono de voz. Aquí está la clave, muchachos. Tengan muy en cuenta esta expresión. Aquí en esta clase van a aprender la estructura gramatical, ¿ok? Pero lo más importante que aquí van a aprender en esta sesión, van a aprender el uso, cómo se utiliza. Yo les voy a enseñar hoy cómo se utiliza esa expresión en los Estados Unidos, ¿ok? Para que ustedes vean y aprendan no solamente la parte gramática, pero también la práctica. La práctica es muy, muy importante, ¿ok? Entonces, si yo te dijera, I really like ice cream, como yo te decía, a mí realmente me gusta el ice cream, utilizando la expresión do and does, sería algo como, I do really like ice cream. I do really like ice cream. O I do like ice cream. Perdóname, no really. I do like ice cream. Como diciendo, de verdad me gusta el ice cream. ¿Ok? Ese más o menos tiene el tono. Ahora primero que nada, vamos a definir qué es la expresión afirmativa para dar énfasis. ¿Qué es? Pues es una estructura que ayuda, voy a poner aquí, que ayuda a destacar con firmeza, ¿ok? Aquí lo enfatizo esto, ¿eh? Con firmeza, con fuerza, o sea, porque da un énfasis muy grande a la oración, como diciendo, de verdad es lo que estoy haciendo, ¿ok? A una acción determinada, ya sea en presente o pasado, y usualmente, en casi todos los casos, yo diría, sirve para clarificar alguna duda, para contradecir ideas o para mostrar una emoción. El ejemplo que les acabo de decir de I really like ice cream versus I do like ice cream es una emoción que te estoy demostrando que de verdad y de corazón me gusta comer helado. ¿Ok? Entonces, una vez ya teniendo en cuenta las tres definiciones o los tres tipos de usos, en qué circunstancias, vamos a comenzar. Primero que nada, quiero que aprendan la estructura básica, la gramática. ¿Ok? La estructura gramatical. ¿Qué es? Es muy sencillo. Simplemente, en vez de decir I like playing soccer, si quieres realmente clarificar que realmente te gusta el soccer, dirías I do like soccer. Si lo quieres mostrar con emoción, que realmente te fascina el fútbol, vas a decir I do like soccer. ¿Entendieron la expresión? Una vez más, si yo quiero clarificar el hecho que me gusta el fútbol soccer, yo diría I do like soccer.
I do like playing soccer. Perdónenme la expresión aquí. Vamos a seguir esta. Como diciendo, I do like playing soccer. I do like playing soccer. Diciendo, realmente me gusta jugar al fútbol. Entonces aquí estoy clarificando con un sentimiento de énfasis de que me gusta jugar al fútbol. Pero si yo te dijera, I do like playing soccer, I do like it, I do like it. That mean, sorry, not that means, pero eso quiere decir que realmente te gusta jugar al soccer. ¿Entienden la diferencia? Bueno, comencemos. Sigamos, continuemos, ¿no? Que esto es muy sencillo. Aquí la clave es el uso, la usabilidad, cómo se utiliza esa expresión. Es lo que yo quiero que hoy, además de la estructura gramatical, que puede estar en otros canales de YouTube, lo que no te están enseñando en otros canales es cómo se utiliza, o muy poco se lo están enseñando, ¿no? Entonces aquí yo quiero que aprendas esto hoy, cómo se utiliza esto. Entonces, como ya había mencionado anteriormente, auxiliar do, does para énfasis, como presente simple. María, un ejemplo, vamos a seguir un ejemplo de aquí, ¿no? Vamos a practicar primero la estructura gramatical, ¿ok? Si quiero enfatizar que María, por ejemplo, aquí dice, Maria travels to Miami for shopping. María viaja a Miami para compras, para ir de compras, ¿no? ¿Cómo enfatizaría esto? Como diciendo, María de veras viaja a Miami de compras. Entonces esto diría, Maria does travel to Miami. Quiero que vean una observación. Quiero que noten aquí un detalle interesante. Como la, 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 la traducción, no, la conjugación do and does, del verbo to do, como del verbo hacer, el uso de ese énfasis, porque aquí estamos utilizando el verbo to do, pero no tiene un significado de hacer. El verbo to do en este caso lo estamos utilizando como un auxiliar de énfasis. No significa hacer, ¿ok? Quiero que tengan esto muy en cuenta. Es un intensificador, si lo quieren entender de una manera más coloquial, ¿no? Es una palabra que da la intensidad, le va a dar una intensidad al significado del verbo que está junto a él. ¿Ok? Ese es el punto, esa es la diferencia. Le va a dar ese tono, ese significado. Entonces, ¿qué verbo o qué conjugación hay que poner? Si es do and does, ahí se sigue la estructura de conjugación del verbo to do. Si ustedes no saben cuál es el verbo to do y cómo se conjuga el verbo to do en presente simple, aquí en el canal tengo tengo un video donde hablo de los 10 verbos más utilizados del inglés. Y ahí te desgloso paso a paso cómo se hace, cómo se traduce, perdón, cómo se conjuga. Y se traduce también, porque también te lo digo, el verbo to do. ¿Ok? Entonces quiero que vayan ustedes a ver en ese video. Pero si no lo sabes, ahí está. Y si lo sabes, pues entenderás que el verbo to do, cuando se conjuga en terceras personas, que serían he, serían los pronombres he, she, en it, la conjugación es does, que significa hacer, ¿no? Y cuando se utilizan los pronombres personales en primera persona, que serían I, you, we, and they, esa, la traducción, perdón, me sigo diciendo traducción, la conjugación es do, ¿ok? Entonces, siguiendo ese orden o esa regla de conjugación, así vamos a utilizar la palabra does o do, dependiendo, para enfatizar, dependiendo del pronombre que le precede, ¿no? O que le precede básicamente, o que le anticipa. Porque el verbo que le precede al does, este no cambia. Otro ojo, otro detalle. Cuando yo digo esto en una forma normal, esa es una expresión normal, ¿ok? María travels to Miami for shopping. Cuando yo digo esta expresión así normal, pues se están dando ustedes cuenta que el verbo travel está en tercera forma, ¿ok? Entonces aquí los verbos en tercera persona, y si no sabes cuáles son estos verbos, también tenemos un video en el canal de esto, de cuál es el pasado simple o el presente simple. Chécalo por favor aquí en el canal. Cuando ven esto, se dan cuenta que las terceras personas
los verbos en tercera persona siempre se pone una S para enfatizar o para indicar que el verbo es en presente simple. Entonces, si se dieron cuenta aquí, en esta inserción del auxiliar does para enfatizar, el verbo que le precede ya no utiliza la S. ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué? Porque no es necesario. Ya no es necesario porque ahora el enfatizador does hace el trabajo por el verbo travel, ¿no? Hagan de cuenta que ahora se vuelven ya socios. Y ahora el verbo travel indica la acción, pero el does ya no funciona como un verbo, funciona como un enfatizador, como diciendo, hagan de cuenta, es como un empujoncito, venga, va, dale travel, dame más fuerza de tu significado, ¿no? Dame más fuerza, dame más energía. Básicamente es lo que el does le hace al verbo, le da como más fuerza, un empujón, le echa gasolina, ¿no? Le echa más fuego, como para enfatizarlo, ¿ok? Eso básicamente es la función. Entonces ponga mucha atención en este detalle, ¿ok? Travel, ¿ok? Ya no utiliza la S aquí porque el verbo, perdón, el enfacitador, el auxiliar de énfasis, does, hace el trabajo por la palabra travel, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. Ahora que ya expliqué este detalle, vamos ahora con el siguiente verbo, ¿no? I work for Microsoft. Este es el presente simple. Si yo quiero enfatizar que realmente yo trabajo en Microsoft, ¿cómo lo digo? Exacto. I do work for Microsoft. Pero recuerden, chicos y chicas, que están viendo este canal, recuerden, es con énfasis. Tienen que entonar ese auxiliar. I do work for Microsoft. Así se habla en inglés. I do work for Microsoft. Cuando tú hablas y lo entonas de esta forma, tú le estás mandando el mensaje al receptor del mensaje, a la otra persona, que realmente trabajas en esto. También envías un mensaje de que no hay dudas de que trabajas ahí. También mandas un mensaje quizás de que estás orgulloso, orgullosa de trabajar por Microsoft. Mandas un mensaje de decir, mira, es que yo realmente trabajo ahí, como dándote también ese pequeño levantón, ¿no? Este pequeño levantón de orgullo por trabajar en una empresa muy importante, ¿ok? Entonces va a decir, I work for Microsoft, como diciendo, yeah, I work for Microsoft. Como diciendo, sí, está bien, yo trabajo en Microsoft, pero si yo digo, I do work for Microsoft, ya el tono es como, o sea, te pones autoimportancia si lo quieres dar a entender así, ¿no? Bueno, ese sería más o menos el uso y la aplicación. Y ahora les voy a explicar tres formas adicionales de estas que les mostré aquí, esas tres, de cómo se utiliza. Les voy a dar tres ejemplos de cómo se puede utilizar ese auxiliar do para hacer énfasis, ¿ok? Primero que nada, vamos por esta. Afirmación fuerte con emoción. Creo que eso se había explicado anteriormente. Como diciendo, si yo me quiero disculpar con alguien, si yo me quiero disculpar con una persona, pues yo le digo usualmente, I apologize for the inconvenience, ¿no? Como me disculpo por la inconveniencia que le he creado a usted, ¿no? I do apologize for the inconvenience. I apologize for the inconvenience. I apologize for the inconvenience. Pero si yo quiero enfatizar que realmente yo quiero de corazón decirlo, yo quiero decir, I do apologize. I do apologize for what I said yesterday. Como yo realmente me disculpo por lo que dije ayer. Realmente me disculpo. Discúlpeme, por favor. I'm so sorry. I do apologize. ¿Ok? Entonces el tono ahí ya le da un poco más de énfasis al verbo apologize. Por cierto, si no sabes qué significa el verbo apologize, significa pedir disculpas o como me quiero como disculparse. I do apologize. Yo me disculpo por lo que dije ayer. ¿Ok? Apologize significa disculpar. We apologize for the inconvenience. Nos disculpamos por los problemas que les hemos causado. I do apologize for what I said yesterday, ¿no? Bueno, siguiente, una afirmación fuerte con emoción. Otra, esta me encanta. Hagan ustedes de cuenta que estamos en una discusión, va, y de repente me dices, ¿no? Tú me dices a mí, profe Beto, pero
usted no hace nada. Usted es un huevón, ¿no? Es un holgazán, es un lazy. You're very lazy. Usted no trabaja. Y yo te digo, oye, but I do work hard. But I do work hard, ¿no? Como es el tono. I do work hard. Y hasta le pongo el signo de como exclamación, como decir, "Ugh, so I do work hard. What else do you want from me?" Como diciendo, ¿qué más quieres de mí? Ya te hice todo esto y me estás diciendo que soy un flojo o un lazy, but I do work hard. What else do you want from me? Como, ¿qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? ¿No? En ese tono se utiliza la palabra do también. I do work hard. What else do you want from me? ¿Ok? Practiquen estas expresiones para que entiendan más sobre todo el uso de este enfatizador o este auxiliar de énfasis, el verbo to do en énfasis. Segunda opción, muchachos, discúlpenme que nos estamos pasando de tiempo. Quiero mantener los videos siempre entre 10, 15 minutos, pero pues ya se nos está pasando. Pero bueno, continuemos. Vamos a hasta donde lleguemos, ¿eh? Primero que nada, si has llegado hasta este punto del video, thumbs up, por favor. Te lo agradezco muchísimo. Vamos con la siguiente. Imperativos y órdenes, ¿ok? Imperativos. Esta expresión quiere decir como es una orden que le vas a dar a la otra persona. Entonces, para enfatizar lo que le quieres decir, es como diciendo, do come back now. Do come back now. Do come back now. Do come back now. Porque si lo dices en la forma normal, serías, come back now. Come back now. Es un tono que ya es fuerte, porque tienes el signo de exclamación, pero si lo quiere decir más fuerte, do come back now. Si la mamá le dice eso a su hijo, el niño ya sabe perfectamente bien que la mamá está cabreada. Así que cuidado, ¿eh? Cuidado con el mal uso de esta expresión porque es un enfatizador, ¿ok? O sea, realmente genera, como les dije, le da un poquito de fuego aquí, mis chicos, al verbo que le precede. Le entra fuego, le da gasolina, por decirlo de una manera, ¿no? Siguiente. Hey, to listen, como diciendo, hey, escucha. Escucha de verdad. ¿Qué onda, no? ¿Qué haces, no? Como diciendo, hey, to listen. Si estamos en una clase o estamos en un evento, no sé, o estamos en una conferencia y yo estoy con mi teléfono, un amigo dice, hey, dude, hey, do listen. Es importante. It's very important, ¿no? Muy importante. ¿Ok? Entonces, do come back now. Hey, do listen. Y la siguiente, niño, do eat your meal. Kid, do eat your meal. Como, come tu comida ya. Coma su comida. ¿Ok? Enfatizador. Y ya por último, no miento, vamos a usar dos nada más, porque la tercera ya lo mencionamos aquí, ¿ok? Como para clarificar. Y ya por último, les tengo su tarea, ¿ok? Algo sencillito. Ya vieron aquí que tengo el verbo, vamos a poner el verbo en presente, porque estábamos viendo el tiempo presente, ¿ok? Quiero que me hagan el enfatizador, que me agreguen el auxiliar do, dos, en énfasis aquí, ¿ok? Esas dos oraciones. Póngame el énfasis y péguemelo en la sección de los comentarios para que le eche un vistazo y yo les corrija o no, ¿ok? Bueno, muchachos, ya para recapitular y para concluir esta sección, eh, el auxiliar do sirve para enfatizar. La base es el do con el auxiliar do and does para presente simple. Por cierto, estas oraciones solamente se hacen en presente simple y en pasado simple, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. En la siguiente clase vamos a ver el pasado simple, o sea, la versión para el pasado simple. Y el auxiliar do se utiliza para destacar con firmeza una acción determinada, ¿ok? Ya sea en presente, en pasado, usualmente para clarificar, contradecir o mostrar emociones. Ok, muchachos, pues sin más por el momento me despido. Muchísimas gracias por tu atención. Do subscribe. Do like the video. And I will see you on the next installment. But most importantly, do your homework. And do like that video, okay? Do subscribe. Suscríbete. Va, ¿qué va? Nos vemos en la próxima.